Bendiciones. Les habla el pastor Arturo Bonilla, a nombre de Ministerio Viviendo la Sana Doctrina, esperando que este pequeño estudio sea de mucha bendición y que te pueda nutrir de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre la necesidad de congregarnos, y para eso vamos a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 10, desde el verso 19 hasta el verso 25. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El autor de Hebreos en estos pasajes exhorta a los hebreos a que nos congreguemos en el lugar de reunión donde se reúne la iglesia, ya que el propósito verdadero por el cual debemos de congregarnos es para ser edificados por la exposición de la palabra de Dios, es para adorar a Dios, es para alentarnos, animarnos, es para orar y es para participar en el partimiento del pan. La iglesia de los Hechos, en Hechos 2:42, muestra el verdadero propósito por el cual como iglesia se congregaban. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos 2:46 dice también, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto habla de que la iglesia en sus inicios tenían asistencia constante a sus reuniones. Los primeros cristianos perseveraban. Los primeros cristianos asistían regularmente a las reuniones. El programa de la vida eclesial es que los primeros cristianos eran diligentes y constantes en su asistencia a la enseñanza, a las oraciones, al partimiento del pan y a la comunión unos con otros. Y esto es algo, amado hermano, que verdaderamente fortalece la vida espiritual de un cristiano. Los primeros cristianos se reunían con mucha frecuencia. Tan pronto como se sintieron vivos con vida espiritual, anhelaron la leche espiritual que es la palabra de Dios. Ellos no asistían como si una ley los obligase a asistir, sino que ellos asistían a las reuniones porque les impulsaba el amor, que tiene mayor fuerza que todas las leyes. Por eso dice en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Esto habla de que todas las oportunidades de asistir, ellos las aprovechaban. ¿Qué significa la palabra perseverar? Esta palabra viene de la raíz griega, que quiere decir una constante diligencia, asistir de una manera a todos los ejercicios, estar listo, atender constantemente o acercarse. Nosotros sabemos, amados hermanos, que cuando la Biblia se refiere a la iglesia, no se está refiriendo al edificio o a la estructura de 4 paredes, porque cuando la Biblia habla de iglesia, habla de que cada uno de nosotros, cada persona que ha tenido el nuevo nacimiento, es la iglesia. ¿Qué significa iglesia? Del griego eclesia, que quiere decir reunión, congregación, concurrencia, comunidad cristiana o asamblea de los miembros. Ahora, el espacio o el edificio es el lugar donde se reúne la iglesia. Los que han nacido de nuevo han de reunirse constantemente en un lugar con el único propósito de atender estas características que la iglesia de los Hechos tenía en sus inicios. Por lo tanto, también se debe de tener un respeto al lugar donde se predica la palabra de Dios. Ahora, el autor de Hebreos exhorta a que nos congreguemos en el lugar donde se reúne la iglesia. Mas, sin embargo, tristemente, en los tiempos que vivimos hoy, vemos a muchos cristianos indiferentes, fríos, tibios, con mucha pereza. Muchos cristianos no asisten a las reuniones. Muchos cristianos han dejado de congregarse en el lugar donde se reúne la iglesia. Y esto habla de su triste estado espiritual. Es por eso que el autor de Hebreos exhorta a que nos congreguemos, a que nos reunamos,
a que no desertemos de las reuniones que tenemos como iglesia. Entonces, en estos pasajes el autor de Hebreos está estimulando a los hebreos que ahora ya no hay impedimentos para poder entrar en la presencia de Dios y nos hace una invitación que nos acerquemos. ¿Qué significa la palabra acerquémonos? De la raíz griega que quiere decir venir a dar súplicas, hacer oración o venir a adorar. Entonces, el autor de Hebreos está estimulando a los cristianos a que nos acerquemos con libertad, que ya no hay impedimentos, que no hay barreras y ni siquiera obstáculos, que ahora por medio del sacrificio de Cristo podemos venir a adorar. Es decir, ven y reúnete como iglesia al lugar de reunión. Reúnete con los hermanos para mostrar súplicas, porque necesitamos el favor y la misericordia de Dios. Verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que nos mantengamos firmes sin dudar, sin vacilar, sin ser movidos del evangelio que creímos cuando Dios trajo salvación a nuestras vidas, porque Dios es fiel y cumplirá las promesas que nos ha hecho. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto quiere decir que busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, que cuando veamos hermanos que son fluctuantes, que no son firmes, que no han comprendido el motivo por el cual nos reunimos como iglesia, que nos consideremos unos a otros, que prestemos atención para animarnos mutuamente, que busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien, lejos de criticarlos, de señalarlos o de caer en murmuración, que los ayudemos, que los animemos considerándonos como nosotros mismos. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es decir, el autor de Hebreos sabe que algunos cristianos han desertado de las reuniones y se les ha hecho una costumbre. ¿Qué significa la palabra costumbre? Del griego exos, que significa un hábito. Y un hábito es algo que se hace difícil de quitar. Un hábito es algo en lo que se está entrenado. También en la variante del griego esta palabra costumbre quiere decir alguien que es foráneo. Entonces, el autor de Hebreos está exhortando a los cristianos a que no desertemos de las reuniones porque éstas tienen el propósito de bendecirnos espiritualmente. Pero algunos, dice el autor de Hebreos, se les ha hecho un hábito fuerte que les es difícil de quitar. Sin duda, el cristiano que no se congrega muestra un problema espiritual en su vida. Una pregunta, amado hermano. ¿Cuáles fueron los motivos para no asistir a las reuniones? ¿Será la desidia? ¿Será la negligencia? ¿Acaso no sabes que el no congregarte solo muestras una fe vacilante a la cual era la de algunos hebreos? Algunos eruditos piensan que estos cristianos habían dejado de congregarse por el temor a las persecuciones. Mas, sin embargo, las razones más comunes por lo cual muchos cristianos no se congregan es por la comodidad. Y esto ha causado un terrible enfriamiento en la vida espiritual de muchos cristianos, que solo manifiesta la falta de amor y de atención de ir a escuchar la palabra de Dios. La preocupación del autor de Hebreos es que el Señor está cerca. Amado hermano, te animamos a que empieces a congregarte. Busca una iglesia de sana doctrina. Ven y aliméntate de la palabra de Dios. Recuerda, el Señor está cerca. Esperamos que este pequeño estudio haya sido de mucha bendición y nos vemos en la próxima edición. A nombre de Ministerio Viviendo, la Sana Doctrina y su consiervo el pastor Arturo Bonilla. Bendiciones.